Hola a todos. Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial, porque creo que no se está entendiendo bien lo que hay detrás en el fondo, de esta inteligencia artificial. El otro día estaba en una cena con unos amigos y pues estaban hablando un poco de a ver qué cursos eran más apropiados para aprender sobre IA, porque claro, es verdad que es el futuro, es verdad que está de alguna forma imponiéndose cada vez más en la sociedad, que cada vez tiene más presencia, se utiliza para más campos y claro, pues ellos están relacionados en su trabajo con este tipo de cosas y quieren estar al día. Pero el problema es que la IA al final va a estar impuesta, porque vamos hacia eso. Va a estar incluida dentro de la sociedad, todos vamos a tener acceso a ella. Es verdad que va a haber determinados oficios o trabajos que van a estar más relacionados con su programación, con su creación, con su implantación y que quizá tengan un futuro más prometedor para la gente. Pero para mí esto no es el fondo y hay cosas que se están escapando aquí y que creo que son muy importantes, mucho más importantes que estar al tanto de cuál es la mejor inteligencia artificial. Eh, Hablaba también, por ejemplo, con mi mujer sobre, claro, ella está totalmente en contra, porque de hecho la utiliza muy poco. Y dice, sí, claro, cuando yo le pongo una información concreta, noto su sesgo. Y es verdad, la inteligencia artificial sea cual sea, tiene un sesgo. Y cuando tú, por ejemplo, rompes lo homologado, lo que está socialmente aceptado, es cierto que te da argumentos para sacarte de esa idea. Desde que eso no es científicamente demostrable, a que eso no está aprobado, cualquier cosa que te puede decir. Además, luego te lo reargumenta muy bien. Y si tú no tienes conciencia de lo que estás defendiendo, te logra sacar de tu convicción muy fácilmente. De hecho, tengo incluso amigos que utilizan la inteligencia artificial como psicólogo para sus problemas amorosos, lo cual nos dice hasta qué punto estamos desconectando las personas entre nosotros. Escuchaba el otro día también una entrevista de Daniel Stulin a Lucas Carena. Y la verdad es que fue muy, muy interesante. La verdad es que la posición de Daniel Stulin me parece muy importante en cuanto a esto que os voy a comentar. De hecho, parte de lo que os voy a comentar eh, es el resultado de que yo, tras escucharlo a él, unía esos hilos en mi cabeza que estaban sueltos, tenía la información ahí, pero él la estructuró de una manera muy, muy coherente a mi forma de ver. Y bueno, decía Lucas Carena, hacía una comparación en los poblados medievales, ¿no? Donde tenías la muralla que rodeaba al pueblo, con su fortificación, la puerta cerrada, el foso rodeando, por ejemplo, la muralla. Claro, era un sistema para protegerse del exterior, de las invasiones exteriores, ¿no? Pero claro, dentro estaban las casas con las puertas abiertas. Todo el que vivía dentro del pueblo era una comunidad. Y ahí teníamos también, pues, tres zonas, tres núcleos muy importantes. Uno sería, pues, el castillo, donde estaba la plaza de armas, donde estaba el control militar, ¿no? Donde estaba ese ejército que defendía la fortaleza, que defendía ese pueblo, esa ciudad, que lo podemos representar con el arquetipo de Ares, el arquetipo griego de Ares, ¿no? Luego tendríamos en el centro del pueblo la iglesia, que estaba en lo más alto y que de alguna forma esto era para comunicar el cielo con la tierra, porque al final el mandato divino, la autoridad espiritual, era muy importante para saber el camino que tenía que seguir ese pueblo. Entonces, claro, este arquetipo que representaría Apolo era el que marcaba un poco la dirección hacia la cual tenía que ir ese pueblo, ¿no? Esa ciudad. Y luego tenemos, por ejemplo, también el comercio, o sea, la plaza donde se comerciaba, donde se daban las compraventas.
que también representa la economía, el mercado, ese comercio que también era real, y formar estas tres patas de banco, bueno, en este caso estaría representado más por Hermes quizá, y formar esas tres patas de banco que estaban en esa ciudad, o sea, el comercio, la parte militar y la parte de autoridad espiritual. Esas tres partes eran muy importantes. Y claro, el tema era quién controlaba cada una de estas tres patas de banco. Porque si muchas de las guerras que eh, se daban porque uno que tenía el control sobre una de esas tres facetas, esas tres patas de banco, pues la utilizaba para atacar al que tenía el poder sobre otra de las patas de banco. Claro, el objetivo realmente era, si tú podías tener el control de esas tres facciones, podías tener un control total sobre la población, sobre el pensamiento, sobre la cosmovisión de la gente a la cual tú estabas gobernando. En este sentido, cada civilización, cada pueblo ha necesitado generar un orden o comunicarse con un orden trascendente que tiene un significado que trata de aplicarse al propio pueblo como destino de ese pueblo. Entonces, claro, todo aquello que te sacaba de ese orden era tratado como algo indeseable y algo que había que combatir. Obviamente había una lucha de poderes por dominar todos estos aspectos, porque todas las estrategias que se iban dando iban en función de poder generar el control de estas tres patas de banco que hemos comentado para poder tener el poder y para poder marcar cuál iba a ser la dirección a seguir. Cuando con el paso de la historia cada vez más estamos viendo que el nihilismo se ha ido imponiendo, que lo trascendente, el camino recto, se ha ido abandonando y que lo que realmente se está haciendo es dejar que el ego mm, ocupe el lugar que antes ocupaba la trascendencia, el resultado de todo esto es ver que se genera una imitación del camino divino, una imitación de Dios, que es lo que hace el diablo, imitar a Dios, pero lo hace desde el plano material. O sea, genera un mundo pseudo trascendente con todas las características del mundo divino trascendente real, del mundo de Dios, de las normas de este universo, pero aplicadas a la materia, que es al final donde esta pseudo trascendencia, este nihilismo, quiere encontrar el significado, el poder y el control de la situación. Entonces, con todo esto, vemos que estamos llegando a un proceso, a un momento de la historia donde este nihilismo es máximo y todos son ciclos. Y cuando llegamos a este punto, el sistema se va a romper, de hecho ya está rompiendo, para dar lugar a algo nuevo donde la trascendencia va a tener que recobrar su importancia, porque esto va a ser así. Es todo ciclos y estamos ya empezando ese nuevo ciclo. Lo que pasa es que hay una confluencia entre dos fuerzas, una que no se quiere ir y otra que quiere nacer. Y estamos ahí, ahora mismo. Si vemos hoy en día las ciudades como están configuradas, vemos que ya no hay una muralla que las proteja. Sin embargo, las puertas de cada edificio están cerradas. Las puertas de cada vivienda están cerradas. Hay un celo por la propiedad personal de cada uno, porque entiendes que si no la proteges, va a venir otro y te la va a robar. O sea, se está fomentando un individualismo que está impreso en el propio diseño de las ciudades, de nuestra forma de vivir en sociedad, que lo que nos está reflejando es que toda esa unión que había anteriormente, toda esa comunión entre las personas, se está rompiendo, se ha roto, porque es la forma más fácil. Cuando nos separan, cuando nos dividen, es la forma más fácil de manipularnos. Ya lo he comentado muchas veces. Y claro, estamos llegando a un punto donde esto
está llegando a un máximo exponente. En esta situación tan extrema en la que estamos, el nuevo centro del pueblo, donde antes estaba quizás la iglesia con la conexión divina, hoy en día está el móvil. Esto, cada persona tiene un aparatito de estos en sus manos con el que va viendo qué está bien, qué está mal, cuáles son las noticias, porque las noticias nos acaban contando cómo es el mundo. Entonces, si yo controlo el filtrado de las noticias que aparecen por aquí, porque tengo el control de las empresas que lo hacen, yo voy a poder ver lo que la gente acaba consumiendo. Y lo que la gente consume es lo que al final acaba conformando lo que la gente es. Es decir, estamos yendo hacia un punto donde las leyes que siempre han sido estrictas para mantener esa sociedad que se quería mantener antiguamente, hoy en día ya casi no son necesarias y cada vez lo van a ser menos. ¿Por qué? Porque el algoritmo, esa inteligencia artificial, está convirtiéndose en un nuevo Dios que controla nuestras mentes, haciéndonos ver lo que es deseable, lo que es indeseable, lo que está bien, lo que está mal. Es decir, tiene un control de la moralidad y de nuestra condición, de nuestra mente, eh, que nosotros pensamos que somos dueños de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones, y simplemente estamos aceptando una moralidad que nos es impuesta desde fuera. El sesgo que tenga esa moralidad vendrá inducido por el que controla esa herramienta o ese conjunto de herramientas de inteligencia artificial que están provocando, o sea, que están configurando ese algoritmo y que a veces el algoritmo es el que controla nuestra cosmovisión. Entonces, claro, la lucha real en este mundo está por ver quién controla el algoritmo y qué se quiere hacer con ese algoritmo con nosotros. Este lo explica muy bien, como digo, Daniel Stulin, y además él propone una pregunta que es importantísima, y es que al final, ¿qué significa ser humano? Porque si la chispa divina que siempre nos ha llevado a tratar de volver del punto alfa al punto omega, es decir, a la reunificación con Dios a través de esa fuerza invisible que es el amor, si eso se nos hace desvincularnos de ello, se nos corta el acceso a esa energía que nos lleva siempre a la evolución, a subir nuestra frecuencia en dirección de nuevo hacia la fuente, si eso se corta, se nos domina totalmente porque dejamos de ser humanos, nos convertimos en máquinas biológicas, sin la energía del corazón. Entonces esto es muy importante porque la inteligencia artificial y el algoritmo y toda la tecnología tal cual se está eh, configurando este mundo tecnocrático nos está llevando precisamente a eso. Como digo, cada vez las normas son menos necesarias. O sea, Internet filtra las noticias que puedes consumir y las que no. Cuando algo no es deseable que tú lo sepas, no hay manera de que acabes llegando a esa noticia. Y si la ves, la verás una vez, porque enseguida la borrarán o la pondrán en última posición para que nunca llegues a poder verla. El algoritmo funciona así. Sesga la información, modela los pensamientos y las cosmovisiones de la gente con el tipo de información que quiere que ese algoritmo quiere que llegue hasta tu mente. Modela incluso la concepción de la moralidad. Te dice lo que está bien y lo que está mal. Y tú, pensando que estás haciendo el bien, actuando como actúas, simplemente estás siguiendo los patrones que te han metido en la mente y los cuales te han hecho prisionero de una tendencia hacia la que nos dirigen y de la cual no podemos escapar a no ser que reconectemos con nuestra esencia. Además, como controlan todos nuestros movimientos, controlan todo lo que decimos, todo lo que visitamos, mm, con esta inteligencia artificial se puede predecir cuáles van a ser tus comportamientos.
incluso antes de que tú sepas lo que deseas, esa inteligencia artificial ya lo sabe por ti. Y es capaz de modularlo, es capaz de reconducirlo y de enfocarte hacia el que tiene el control de ese sesgo, de ese algoritmo, quiere que vayas. Em, no hace falta o no va a hacer falta ni siquiera que haya una policía que nos controle, porque tu misma cosmovisión, que se ve implantada, te va a decir lo que los que dominan la situación quieren que hagas. Y tú vas a hacerlo. Y no vas a poner ningún tipo de pega, porque es lo deseable. Vas a ser aceptado, vas a obtener bonificación, porque se te va a premiar. Si tú eres un buen ciudadano, se te va a premiar. Vas a tener muchos más derechos a todo y se te va a ver con muchos mejores ojos. Si no, solo tenemos que ver el ensayo que se hizo en 2020. Todos los que negaron lo que era obvio, simplemente porque tenía la capacidad de pensar un poco y no se tragaron lo que dijeron los medios de comunicación, al final acabaron teniendo razón. Simplemente por tener esa capacidad de crítica, esa capacidad crítica de poner en duda las cosas y tratar desde lo que llevas dentro de discernir si tiene sentido o no. En este sentido, podemos retomar el libro de Aldous Huxley, Un mundo feliz, donde se nos habla de una sociedad que acepta una dictadura, donde ellos mismos son los que quieren que esa dictadura siga, porque han aceptado como que es lo deseable, han aceptado como que eso es lo que está bien, y claro, cuando llega una persona de fuera de un reducto que no funciona así y llega a esa sociedad y les dice, pero es que no tenéis libertad. Y dice, ¿para qué quiero yo libertad? Si yo me siento bien, si yo tengo mi droga que me hace sentirme bien, me la tomo y estoy bien, no me importa nada más que eso. O sea, es un control total que anula la voluntad humana. Y esto es algo muy serio. De hecho, la familia de Aldous Huxley, bueno, su hermano fue el primer director de la UNESCO, pero la familia de Aldous Huxley estaba muy relacionada con la sociedad fabiana, que al final lo que pretendía esta sociedad, se dieron cuenta de que el socialismo era una vía política muy adecuada para implementar una dictadura tecnocrática en la cual tú dijeras a la gente qué era lo correcto, basándolo en las opiniones de unos supuestos expertos, recordemos que esto ya lo hemos vivido, que te decían pues que era lo que estaba bien y que era lo que estaba mal, y que estaba demostrado científicamente, cuando no, nunca ha sido así. Pero bueno, esta sociedad buscaba una planificación racional, nihilista, desvinculada totalmente del camino que debe de llevar una sociedad y un individuo, y que te arrastra a una manipulación, eh, a un gobierno autoritario donde controlan tu manera de ver las cosas, tu moralidad, y emulando eh, esa trascendencia, esa pseudo trascendencia de la que os he hablado antes, donde ellos sienten que son ese Dios que domina a toda la sociedad y donde te hacen pasar por el aro sin que tú ni siquiera seas consciente. Para esto hace falta también que sea una sociedad tecnocrática, porque la tecnología permite ese control de la mente humana a través, por ejemplo, de este aparato. Simplemente con esto puedo decirte lo que tú vas a pensar o lo que tú debes sentir ante cualquier cosa que pase. Y claro, a través de esta sociedad tecnocrática autoritaria, podemos tener el control de la sociedad y llevarlos hacia donde nosotros queramos llevarla, nosotros como élite queramos llevar a la sociedad. Y vamos a tener esclavos, que ha sido siempre el sueño de las élites. Es lo que al final pretenden. Pero hay una última pregunta que ya, aparte de ser esclavos o no serlo, es más importante incluso, que es la que hacía Daniel Stulin. Eh, ¿Qué es ser humano? Porque yo puedo ser un esclavo, pero tener la conciencia de que soy un esclavo y de que yo quiero ser libre y que tengo el derecho a ser libre. Y aunque esté toda mi vida peleando y nunca lo consiga, pero mi alma sigue peleando por ser libre. Pero el momento en que yo acepto que estoy en una dictadura
O sea, y que esa dictadura es lo que a mí me toca vivir y que es lo mejor para mí y que yo no tengo, mejor que piensen otros por mí, mejor que el algoritmo piense por mí, porque así no tomo responsabilidad de mis actos y es mucho más cómodo. En ese punto ya estamos perdiendo nuestra humanidad. Y esto quizá es el punto más importante en el que ese nuevo Dios que se está alzando, que es la inteligencia artificial, es el punto hacia el que nos está llevando. Y es de lo que nos tenemos que dar cuenta al final de todo. Esto es la parte más importante que está detrás de la inteligencia artificial. Si no lo hacemos así, el resultado es una sociedad como la de un mundo feliz, una sociedad alineada, una sociedad donde el espíritu humano, el espíritu crítico, la chispa divina, la propia evolución se corta y donde nuestro cometido como especie deja de tener sentido, deja de tener un sentido divino, un sentido de trascendencia, un sentido evolutivo. Eh, y para que veamos hasta el punto en el que hemos llegado, porque esto no es algo que se vaya a dar en un futuro, es algo que ya se está dando. Ayer hablaba con un amigo, él es docente, y me contaba una cosa que le había pasado, que creo que relata muy bien la alineación en la que está la gente ya, la sociedad. Me contaba, a ver, él tiene mucha mano con los niños que tienen problemas de autismo. Se les da muy bien. Y claro, él me decía, dice, yo voy a los congresos, me dicen que esto se hace así, así, así. Dice, yo hago todo lo contrario y consigo muchos mejores resultados. ¿Por qué? Porque él conecta con los niños desde la energía del corazón y los niños se sienten emocionalmente entendidos, se abren a él y algo que supuestamente no debe hacerse, él lo puede hacer y los niños evolucionan y mejoran. Claro, le fue una madre y a hablar con él y demás. Y ya, pero es que esto que tú haces no se puede hacer. Porque claro, los médicos dicen que tal, que cual. Y dice, claro, pero tienes que entender las emociones de tu hijo. Y tienes que, ya, pero el psicólogo dice que esto hay que reformularlo, tal. Y dice, mira, dame la mano. Y le da la mano y empieza a apretar la mano. Y dice, me haces daño. Y dice, ¿te hago daño? Espera, un momento. Con la otra mano, mientras le seguía apretando, buscaba en internet. ¿Qué razones científicas hay para que le duele la mano cuando le aprieto? Espera, espera, que me está diciendo, y estoy apretando la mano. Mira, me dicen que los nervios, tal, 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 tal. Dice, ¿te sigue doliendo la mano aunque yo te haya explicado racionalmente? ¿A que sí? ¿A que te sigue doliendo la mano? Ya, ya, sí, tienes razón. Le suelta la mano. Tienes razón. Claro, lo que pasa es que el psicólogo dice que cuando esto va pasando más veces, como ya reconoces la emoción, ya puedes entenderla y entonces te afecta. Y dice, dame otra vez la mano que te voy a apretar. No, 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 no. Sí, dámela, que te va a doler menos. Que ya entiendes la emoción que has tenido antes o la sensación que has tenido antes. Te va a doler menos. No, 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 no. Ah, entiendes que no funciona la cosa así. Entiendes que las cosas no funcionan de esa manera. Que lo racional solo debe ser un apoyo a, a lo que sentimos. O sea, lo racional está muy bien para conceptualizar el mundo, pero como ya hemos explicado muchas veces, la comunión entre lo sagrado y o sea, lo espiritual y lo terrenal se debe plasmar en la materia. Y en ese momento, cuando la mente coge conciencia de algo, es cuando puede conceptualizar la información divina. Pero lo que no podemos hacer es aislarnos de la información divina y únicamente, egoicamente y mentalmente generar una cognición, una conceptualización del mundo que nada tiene que ver con lo que hay detrás. El amor, por ejemplo, o el miedo, o cualquier emoción, no se puede demostrar científicamente. No se puede. Y saldrá quien te diga, sí, porque tú coges las hormonas, tal, las mides, tal. Vale, las vas a medir en una persona, no las puedes estandarizar, nunca lo vas a hacer porque son patrones internos que se viven individualmente en función de lo que tú has vivido, con la carga con la que tú has venido a este mundo y de muchos factores. Depende. Entonces, jamás se puede estandarizar y no se puede generar un método científico que avale las emociones. Entonces, ¿por qué estamos viendo el mundo desde un punto de vista que no tiene sentido? Nos están desvinculando
de lo sagrado. Y lo sagrado no se percibe racionalmente, se percibe con la energía del corazón, se percibe con la intuición, con, con una capacidad de sentir algo que está más allá, que lo vivimos como una información que nos viene sin buscarla y que nos va indicando un camino al que seguir. Claro, cuando lo ves desde esta perspectiva y te das cuenta de que la inteligencia artificial lo único que quiere es generar un mundo eh, pseudo trascendente en el cual nos quiere encapsular, en el cual nos quiere encarcelar para manipularnos, te das cuenta de que debemos huir de ahí. Y que eso es lo primero que tenemos que entender de la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial es una herramienta y las herramientas se pueden utilizar para lo bueno o para lo malo, pero debe ser una herramienta, no debe ser un símbolo que represente una concepción del mundo, si no estamos perdidos como humanos. Creo que con esto ya está todo. Me parece que es importante que reflexionemos que el que tenga el control del algoritmo va a imponer el sesgo hacia el cual se nos va a dirigir como sociedad. Y debemos tener el espíritu crítico para darnos cuenta de eso y no dejarnos atrapar. Con esto acabamos y nos vemos otro día.